¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Según un barómetro elaborado a principios de año por la Asociación Española de Acreditación de la Transparencia, Acreditra, el 63,5% de los encuestados en aquel momento afirmaba que el nivel de transparencia de los partidos políticos influiría bastante, eso lo opinaban un 35,7% o mucho, en un 27,8% en la decisión del voto durante este año 2015. Bueno, llevamos ya en el caso de Andalucía 2 comicios. Sea así o no, lo cierto es que el mapa político está cambiando bastante, tanto en nuestra ciudad, nuestra provincia y en nuestra región, como en el resto de España. En el caso de Sevilla, ese mapa finalmente se aclaraba a las 5 menos 4 minutos de la tarde de hoy, donde el escrutinio alcanzaba ya el 99,75% del recuento y no variaban los datos con los que se cerraba la noche de ayer. 12 concejales para el Partido Popular, 11 para el Partido Socialista, 3 y 3 para Participa y Ciudadanos y 2 para Izquierda Unida. En este caso, esa pérdida de la mayoría absoluta de Juan Ignacio Zoido, en los análisis se habla más de un desencanto, desengaño, más que de falta de transparencia. Pero bueno, de esto vamos a hablar esta noche aquí en Onda Luz Televisión, de transparencia, de buen gobierno, de esas promesas que hemos escuchado una y otra vez en esta campaña. Y vamos a hacerlo con el presidente precisamente de la Asociación Española de Acreditación de la Transparencia, Fran Delgado. Buenas noches, bienvenido a Onda Luz. Hola, buenas noches. Gracias. Fran, también como politólogo y asesor en cuestiones de comunicación y de política, ¿tiene una lectura general de lo que ha sucedido, por centrarnos un poco en Andalucía y en Sevilla? Bueno, lo que parece evidente es que ha habido un cambio sustancial, ¿no?, del sistema de partidos en España y, bueno, en Andalucía y, por supuesto, lógicamente también a nivel local aquí en Sevilla. Ha habido una serie de nuevos partidos denominados emergentes. Hablamos fundamentalmente de las plataformas apoyadas por Podemos, ¿no? O Ciudadanos, que realmente parece ser que han sabido, digamos, pues conectar, ¿no?, con el sentimiento que la ciudadanía tiene en este momento. Han captado, decía una frase que creo que fue que dijo Zapatero cuando ganó las elecciones de 2004, ¿no? Dice, es que nosotros nos parecemos ahora mismo más a España, ¿no? Pues quizás estos partidos se parezcan más a la realidad española que quizás por los partidos que tenemos como tradicionales. De todas maneras, en el caso específico de Sevilla, al final esos partidos tenían una previsión en los sondeos de apoyo que ha venido a menos, se han quedado por debajo de lo que marcaban esas encuestas. En el caso de Participa Sevilla, que era la formación apoyada por Podemos, yo no sé si la falta de marca hasta los últimos días ha podido influir en ese menor apoyo del previsto. Es que el caso de Podemos es singular porque al no presentarse como marca tenía elementos que jugaban a su favor y elementos que jugaban en contra. Podemos está ahora mismo metido en una carrera cuyo objetivo final son las elecciones generales. Entonces, la estrategia marcada de no perjudicar a su marca la ha llevado a una estrategia que ha englobado pues plataformas ciudadanas y un mayor número de colectivos, pero eso ha hecho, por ejemplo, que mucha gente se confundiera. Comentábamos antes, mientras estábamos aquí, como, por ejemplo, mucha gente a la hora de votar no sabía quién tenía que votar cuando quería elegir la opción, digamos, relacionada con Podemos. El caso contrario ha sido Ciudadanos. Ciudadanos ha vendido su partido como su marca y, de hecho, en muchos sitios la gente ni siquiera conocía al candidato, en cambio votaba a Ciudadanos. Yo recuerdo, en concreto, hablaba con unos amigos como en las listas electorales Ciudadanos, por ejemplo, te mandaba la papeleta con la cara de Albert Rivera. Sí. Y decía, bueno, Albert Rivera se presenta aquí. Pues no era el caso, ¿no? Recuerdo también que una estrategia similar fue la que hizo Pablo Iglesias en las elecciones europeas, que en la papeleta puso su cara, ¿no? Bueno, al menos Pablo Iglesias se presentaba. Ya se han recibido esas papeletas con la cara de Albert Rivera. Sí, en todos lados. Entonces, pues claro, eso es el uso que han hecho cada una de las marcas en función de lo que han entendido más apropiado para sus intereses, ¿no? Con el escenario que tenemos ahora por delante, no sé si usted comparte esas opiniones que hay que hablan de ya la defunción del bipartidismo. Parece que no tanto, ¿no? Sigue habiendo una diferencia. Yo no estoy de acuerdo en afirmar, digamos, que como se está diciendo en muchos medios de comunicación, que el bipartidismo ha muerto. No. Si nos vamos a nivel
a nivel de España, entre los dos partidos somos más del 50% de los votos. Quiere decir que a pesar de todo lo que ha pasado y de los últimos 4 años que hemos tenido y de la emergencia de estos partidos, a pesar de todo, sigue aglutinando lo que es la mayoría de los intereses políticos de los ciudadanos. Entonces, hay que ser cautelosos. Evidentemente, el sistema partidario ahora es absolutamente distinto, está mucho más fragmentado, existen más opciones para que el ciudadano pueda elegir, pero a día de hoy los partidos tradicionales, tanto PP como PSOE, pues siguen siendo las grandes bazas. ¿Pueden desinflarse esas nuevas opciones con el paso del tiempo? Porque se les achaca que han sido un gran producto quizás de marketing o de laboratorio, también se dice, pero con falta de conocimiento de la realidad en sí, con falta de programa o de medidas concretas. Bueno, ahora el escenario que se dibuja es bastante interesante, porque precisamente una de las cosas, y aquí te voy a llevar un poco la contraria, porque una de las cosas que se decía es que precisamente estos partidos han sabido hacer pues esa fotografía de la realidad, han sido capaces de hacer el análisis preciso de lo que estaba pasando. La cuestión es que una vez que hemos analizado, ahora toca trabajar y ahora tienen que demostrar qué es lo que son capaces de hacer. Entonces, a partir de ahora empieza su prueba de fuego. Ahora es cuando van a estar en gobierno, ahora es cuando van a tener que hablar y cuando van a tener que tomar decisiones. De fruto de esas decisiones, pues entonces veremos hacia dónde se decantan. ¿Y les puede beneficiar más o menos el hecho de los acuerdos que puedan adoptar? Pues tanto unos como otros han dicho hasta la saciedad que acuerdos a la antigua usanza no, con reparto de sillones no. La otra versión de los pactos es complicada, ¿no?, llevarla adelante. Yo es que creo en el pactismo, ¿no?, y creo en que hay que llegar a acuerdos. De hecho, eso creo que es la esencia de la democracia. Entonces, que dos partidos que tengan cosas que con sus diferencias sean capaces de sentarse y llegar a puntos comunes y de acuerdo, creo que es fundamental pues precisamente para que esa democracia sea un resultado real de lo que los ciudadanos han elegido. Entonces, que se decanten de un lado u otro, posiblemente haya electores que lo puedan tener en cuenta. Yo personalmente entiendo que de eso se trata la democracia. Decía una amiga mía que las elecciones es como el showtime, ¿no?, de la política, ¿no? Pero que la política empieza hoy el día de después. Pues veremos qué es lo que hacen y por qué es lo que se decantan cada uno. De todas formas, creo que tienen una posición firme, por lo menos a día de hoy, que evidentemente han rebajado un poco viendo las posibilidades reales de resultados, pero que sí que se manejan dentro de unos límites hacia los cuales parece ser que van a tener que girar los partidos tradicionales. No hay que demonizar entonces la cuestión de los pactos en el caso de que impidan votar a la lista más votada en los sitios donde se produzca ese escenario. Yo creo que... Y hablo de Sevilla en el caso concreto, ¿no?, que el señor Zoido insiste una y otra vez y todavía anoche lo hacía en que se deje votar se deje gobernar a la lista más votada. Es que decir que debe gobernar la lista más votada, yo entiendo que es un argumento de peso. Lógicamente ha sido la que ha conseguido mayor número de apoyo entre los ciudadanos, pero también si no consigue el apoyo suficiente para poder gobernar en minoría, quiere decir que hay un mayor número de personas que no quieren que gobierne esa lista. Entonces, dependiendo de cómo cojamos y apliquemos una lectura u otra, pues podemos entender qué es lo más apropiado, ¿no? Nosotros que trabajamos en temas electorales, como el tema estadístico, ¿no?, creo que había una frase que decía que están las mentiras, las malditas mentiras y la estadística. Pues entonces, dependiendo cómo la apliquemos, pues así haremos un argumento a favor. Yo personalmente pienso que es que, independientemente, incluso con mayoría absoluta, el diálogo tiene que ser la parte fundamental de la relación entre las fuerzas políticas. Es más sano, sí, al final, un gobierno de esas características. A mi entender, sí. Siempre que se base en propuestas, ¿no?, y en programas, ¿no?, y en acciones de cambio en beneficio de la ciudadanía. Si lo que se convierte es en tú qué me das o qué es lo que yo obtengo, entonces entrando en un cambalache, que eso sí que evidentemente es falsa de la democracia. Veremos a ver por qué opción se decantan finalmente. Decíamos que íbamos a hablar de transparencia, que se ha utilizado mucho ese término en estas elecciones, también en las andaluzas, para intentar arañar votos en contra de la corrupción de los partidos en los que ahora mismo existe ese germen de corruptelas. En el caso de Sevilla hemos tenido precisamente poca transparencia en el problema que ha habido en el escrutinio de votos. Esto genera desconfianza al final en el elector, ¿no? Porque puede estar pensando qué estarán haciendo con los votos, porque tan difícil no tiene que ser contarlos cuando toda la vida se han contado manualmente también, ¿no? Efectivamente. Cuando hay cualquier género de duda, lo mejor es transparencia, explicar las cosas. No tenemos por qué ocultar nada. ¿Hay algo que ocultar?
Cuando no se hace es cuando la gente entonces pues, empieza a pensar lo que tú estás contando, ¿no? O sea que la transparencia sí es verdad que ha sido un eje fundamental de la campaña, no solamente aquí en Sevilla, sino a nivel general. No había partido que no hablara en su programa con una parte específica en el ámbito de la transparencia, o que desayunabas por la mañana escuchando la radio y aparecía el político de turno hablando de transparencia, regeneración democrática, rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Y la cuestión es saber si realmente esas medidas y esas propuestas que tienen esos partidos quieren convertirlas, ¿no?, en algo real y en beneficio de la ciudadanía. Las que usted ha podido escuchar a lo largo de esta campaña, ¿le han parecido iniciativas sensatas en favor de la transparencia o se ha utilizado el término y las propuestas de forma un tanto banal, aprovechando que el ciudadano de a pie poco sabe de aquello de ser transparente en política? No lo sé. Una pregunta interesante, ¿eh? Hay un poco de todo, hay un poco de todo. Partimos de la base de que la transparencia forma parte de la forma de entender de lo que nosotros podemos entender como democracia, ¿sabes? Es una cuestión de valores, es una forma de entender las cosas. Si tú realmente lo que estás haciendo es proponiendo medidas solamente pues, para ganarte un electorado, lógicamente se quedan sin contenido. Yo he tenido la oportunidad, además porque algún partido se ha acercado a mí pues, preguntando, sugiriendo cosas al respecto, y había un poco de todo. Hay algunos que sí que se toman más en serio y creen estas cosas, y otros que al final lo que elaboran son una lista de ocurrencias que, como tú dices, que el ciudadano no conoce y que al final muchas de ellas ya están recogidas en las propias leyes que tienen que aplicar. ¿Y quiénes son los que más creen? ¿Los nuevos? Pues hay un poco de todo, ¿eh? No te creas. De hecho, por ejemplo, creo que fue Ciudadanos presentó recientemente un portal de transparencia, pero el Partido Socialista también hace menos de un mes, creo recordar, ¿no? Y referente, por ejemplo, a los nuevos, Podemos creo que sí que hace un ejercicio de rendición de cuentas con el tema económico bastante importante. Utilizan una visualización gráfica que puede llegarte a descargarte incluso la factura de los gastos que tienen, ¿no? O sea que es que hay un poco de todo. Lo importante ya no es que son nuevos o son viejos, sino que se incorporen a esta cultura, ¿no? Pero la transparencia va más allá, ¿no? De la simple publicación o del compromiso del político de publicar los datos de sus propiedades o de sus ganancias. Debe ir más allá, ¿no? Por supuesto, sí. Hablar de eso nos quedamos un poco en la salsa rosa, ¿no? Un poco de la transparencia, del típico que el ciudadano puede acercarse a un poco a figonear, y no es eso, ni mucho menos. La transparencia nace desde la convicción de que de que todo lo que se hace a nivel público y la información que se genera alrededor de esos servicios públicos pertenece al ciudadano, y como tal tiene derecho a tener esa información. Entonces, a partir de ahí se articula lo que es el derecho a la información, que es tú solicitar una información determinada porque es necesaria para algo que tú estés haciendo, o bien también lo que es las obligaciones de publicidad activa, que son aquellas informaciones per se que deben de publicarse independientemente de que se soliciten o no. De cualquier manera, la transparencia, como tú dices, va mucho más allá de eso, porque al final, si lo que nos dedicamos es a colgar cuatro informaciones, lo que estamos haciendo es cubrir un expediente. Nosotros desde la asociación, desde Acredita, entendemos, por ejemplo, que no debe ser así, sino que tenemos que ir un poco más allá, que lo que se publica al final sea el resultado precisamente de un convencimiento, de una forma de organización, de una cultura de la transparencia que desemboque en ese final. Y por otro lado, tener en cuenta que una cosa son las obligaciones legales y otra cosa es lo que tú creas. Si estamos en el terreno de los valores, la transparencia no tiene límites por arriba más allá de los legalmente establecidos. Entonces podemos ir más allá de las propias cosas que nos pongan a la ley, lógicamente. Hablábamos, Asociación Española de Acreditación de la Transparencia, Acreditra. Sí. ¿Qué es exactamente? Pues... Que puede sonar extraño el nombre, sí, pero esconde una utilidad detrás. Sí, nosotros comenzamos un grupo de personas que estamos interesados pues por estos temas y pensamos que existía la posibilidad de que, juntando pues nuestros conocimientos, ¿no?, y nuestras inquietudes, montar una asociación y trabajar, ¿no?, para generar confianza desde hacia las instituciones y avanzar en propuestas fundamentalmente de buen gobierno, ¿no?, y gobierno abierto y transparencia, lógicamente. A partir de ahí, una serie de personas nos juntamos, empezamos a hablar y desarrollamos pues lo que es la iniciativa de la asociación
y los principales elementos que la constituyen. Fundamentalmente nosotros lo que hemos hecho es desarrollar un sistema de certificación de la transparencia para todas las entidades que son, digamos, sujetos de aplicación en el ámbito de la ley. Y bueno, en eso estamos, pero bueno, seguimos trabajando. Como tú has comentado antes, hemos presentado el primer barómetro que se hay a nivel nacional respecto a transparencia, porque todo el mundo habla de transparencia, pero pocas veces se le ha preguntado a los ciudadanos qué es lo que opinan al respecto, ¿no? O también lo último que hemos hecho, que ha sido la presentación de una revista que fue aquí en Sevilla. Sí, fue en Sevilla, sí, y que ha tenido muy buena acogida, de hecho. ¿Y para qué nos va a servir esa publicación digital? Pues nuestro objetivo, fundamentalmente, es proponer un espacio, un foro, que sirva de debate, de análisis, de participación, siempre también, en la medida de lo posible, pues que englobe la mayoría de puntos de vista y con un espíritu crítico con respecto a todas las cosas que están pasando dentro del ámbito de la transparencia. Además, lo hacemos de forma abierta a que colabore todo el mundo. De hecho, la última vez hicimos un call for paper y tenemos que han participado personas de muy distintas naturalezas, tanto no solamente propios asociados, sino bueno, pues, profesionales, técnicos parlamentarios, personas universitarias, universitarios, ¿no? Académicos, en fin. Yo creo que es interesante. Habláis también de gestionar de gestionar medidas para el buen gobierno. Sí. Que también se nos prometen, y códigos éticos. ¿Qué es realmente el buen gobierno y cómo debe eso trasladarse a la gestión del día a día? El buen gobierno es un término que surge en los años 90, además que utiliza el Banco Mundial, ¿no? Que, digamos, como oposición a al mal gobierno. Sí, porque entiende ¿Qué es lo que hemos tenido hasta ahora? Que, bueno, podríamos hablar mucho. No, pero la cuestión es que entiende que, digamos, que para que en un país haya un desarrollo social, económico adecuado, pues entonces debe haber, digamos, lo que entiende por un buen gobierno, ¿vale? Existen muchas definiciones al respecto de lo que es el buen gobierno, pero fundamentalmente tiene que englobar tres características. Por un lado, la existencia de un marco legislativo firme en el que todo el mundo pues conozca, lógicamente, la existencia de una rendición de cuentas, es decir, que digamos que todos aquellos personas, funcionarios públicos, trabajadores al servicio público, tengan que coger, informar, ¿no? y justificar sus acciones digamos, dentro de su ámbito de trabajo, y además sean capaces, digamos, también de asumir las consecuencias que pueden tener si incumple las normas, y por supuesto que se garantice lo que son medidas de transparencia y de acceso a la información. Del conjunto de esas tres medidas son todas las definiciones que engloban lo que entenderemos por gobierno abierto. ¿Y se aplican? Estamos en ello, ¿no? Estamos en ello, porque vamos a ver, esas son características básicas, pero cuando hablamos de buen gobierno nos metemos en el terreno un poco de lo que decía antes, de los valores, de la ética, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es impregnar de comportamientos éticos y que estén a la altura de lo que las personas que rindan servicio público a la ciudadanía, ¿sabes?, se hagan cargo de que tienen que responder con esa forma de trabajar, con esos valores, ¿no?, y saber a quién prestan realmente ese servicio. ¿Hay ahora mismo en el territorio nacional, o si quiere nos centramos en Andalucía, algún ayuntamiento o alguna administración que, digamos, fuese modélica en este momento a la hora de ejercer o ser transparente y ejercer el buen gobierno? Mira, como me hablas de Andalucía, pues no vamos a hablar de Andalucía, no vamos a mojarnos. No, mira, es verdad que ha habido, y esto hay que reconocerlo, un esfuerzo por parte fundamentalmente de las administraciones locales en coger e intentar ponerse al día en cuanto a sus obligaciones de publicidad activa, y muchos de ellos incluso profundizando más allá de las propias obligaciones. Y tenemos ejemplos de ello, ¿de acuerdo? La cuestión es que... ¿Podemos dar algún Sí, nombre? mira, sí, yo por ejemplo... no sé si el de Sevilla sería un ayuntamiento modélico en ese sentido. Bueno, si nos atendemos a los rankings, quiero recordar que Sevilla, hubo un test de aplicación municipal de la transparencia elaborado por la Universidad Juan Carlos I, creo recordar, y salió la primera de España, de las ciudades de más de 50.000 habitantes, creo recordar, ¿no? Y sí que es verdad, por ejemplo, que Sevilla tiene una iniciativa muy importante de participación ciudadana, creo recordar, ¿no?, a través de los distritos y eso. La cuestión es que cuando uno después, a lo mejor, entra un poco a rascar, la verdad es que yo vi un poco la página del Ayuntamiento en concreto de Sevilla, y lo que hay es mucha información. Sí. La cuestión es que la transparencia no solamente es información. Los datos, vosotros que sois periodistas, no es información.
lo importante muchas veces es la forma en la que se muestra. Decía un compañero nuestro que el PDF es a la transparencia, ¿no?, lo que el gotelé es a la pintura, ¿no? Y quizás muchos ayuntamientos, no solo el de Sevilla, pues a lo mejor están abusando de este tipo de fórmulas. Hay que poner el presupuesto, ¿no?, para que los ciudadanos conozcan a dónde va destinado. Y te ponen un archivo PDF con no sé cuántas páginas, con un lenguaje que el ciudadano de a pie no entiende, por capítulos, por tal. Eso no. Yo, personalmente, eso no entiendo con transparencia, eso es cubrir el expediente. En cambio, existen otro tipo de iniciativas, por ponerte un ejemplo, el Ayuntamiento de Bilbao, que funciona como una especie de diagramas, donde tú vas pinchando y te vas acercando y te van diciendo cómo se va distribuyendo cada una de las partidas. O, por ejemplo, el Ayuntamiento de Torrelodones, en Madrid, tiene una página que es donde van mis impuestos, donde tú puedes ir a través de documentos gráficos, puedes ir viendo en qué se va gastando pues el dinero a nivel municipal. Son más pedagógicos. Efectivamente. Es que una de las cosas que se tiene que hacer es pedagogía de la transparencia, y no solamente ya de cara al político o a nivel de funcionarios, sino también pedagogía fundamentalmente para los ciudadanos. Y tampoco se trata solo de aprobar leyes, ¿no? En el caso de Andalucía se aprobó la ley de la transparencia posteriormente a la del Gobierno Central, creo recordar, en junio del año pasado, pero con un plazo de entrada en vigor para junio de este año. Es decir, que ha habido un año en el que ha sido para nada. De todas maneras, contempla esa ley medidas que ya están en otras leyes en vigor. Sí, de hecho, creo que había medidas que ya estaban incluidas dentro de la Ley de Autonomía Local, ¿no?, creo recordar. Y sí es verdad, es cierto que cogía que daban, andaluza, ¿no?, y que sí que, por ejemplo, daban un año de vacatio legis para la propia Junta de Andalucía. Para las entidades locales, por ejemplo, era incluso mayor, pero que asumía el mismo periodo de tiempo que utilizaba la ley estatal, que es 10 de diciembre de 2015. O sea, que tampoco se trata de que nos estén vendiendo la aprobación de leyes. No, porque, vamos a ver, la ley, y bueno, en el caso de Andaluza, por ejemplo, sí que añade un componente muy interesante, que es el tema de las sanciones. O sea, si se requiere información, si tú no lo haces, te pueden sancionar. Y añade una serie de cantidades, por ejemplo, para que sirva de elemento también pues para que la gente se obligue a eso. Por ejemplo, a nivel estatal no incluye ningún tipo de sanciones. Las sanciones están dentro del ámbito del buen gobierno, pero no respecto a la información. Entonces, bueno, la verdad es que ya no la ley andaluza, sino que el hecho de que haya una ley estatal ha cogido y ha producido pues que se hayan realizado un montón de leyes a nivel autonómico. De hecho, en España, quitando, creo recordar que Madrid, Castilla-La Mancha y no sé si era Cantabria, creo recordar Asturias, no recuerdo exactamente, son las únicas comunidades que no tienen ley de transparencia propia. Ajá. ¿Y usted considera que los niveles de transparencia actuales en las administraciones ha podido influir, como decía ese barómetro, en el voto de ayer? Sí, tengo el convencimiento absoluto, sí. ¿Sí? Sí, porque por ejemplo, una de las variables que han sido muy importantes, y a mi entender, el análisis que yo hago de los resultados que se han obtenido, ha sido la incorporación fundamentalmente del colectivo joven a la hora de votar. Y el colectivo joven, ¿no?, de a lo mejor primera votación o recientemente incluido, digamos, en esta edad, ¿no?, para poder votar y eso, entiende que la democracia tiene que ser distinta. Hablamos desde el 15M, puso sobre la mesa muchas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, reclamamos una ley de transparencia, porque España hasta que entró era el país de la Unión Europea con más de 1 millón de habitantes que no tenía ni siquiera ley, ¿no? Si pensamos el tema informativo, por ejemplo, estaba regulado en Suecia desde finales del siglo XVIII, imagínate el retraso que llevamos. Pero lo que me refería es que ahora, cuando las nuevas generaciones, las personas que entran nuevas a votar, por ejemplo, añaden otros elementos a la hora de depositar su papeleta, y la transparencia es uno de ellos. Siempre se habla, por ejemplo, se hablaba que la depuración, por ejemplo, de responsabilidades políticas, ¿no?, pues se hacía a través de las urnas, ¿no?, y se echaba en cara porque al final ganaban los mismos partidos a pesar de tener casos de corrupción y demás. Aparece la transparencia precisamente como una cortapisa a que exista esa corrupción. Y las personas han tenido en cuenta precisamente pues esos casos de corrupción a la hora de coger y de votar. Tenemos los casos fundamentalmente donde pueden verse unos batacazos importantes, como puede ser el caso de Valencia, por ejemplo, o Madrid, ¿no? Volviendo al tema de los sondeos, como analista también en política, ¿por qué resulta que al final todos ganan?
Nadie pierde. En Reino Unido hemos visto cómo ha habido una mayoría absoluta de Cameron, sí. El resto han dimitido. Aquí nunca dimite nadie porque todos ganan. ¿Eso cómo es posible? Bueno, sí, ayer ya cayó una persona. Cayó. Que ayer asumió, por ejemplo, el caso de Rosa Díez de UPyD, dijo que ya no se iba a presentar, ¿no? Después del desastroso resultado electoral que ha tenido, ¿no? Pero sí que es verdad que en España el hecho de asumir cierta responsabilidad de las acciones que uno realiza, sobre todo en el ámbito político, parece que cuesta asumirse. No obstante, cada uno, lo que te decía antes, tú puedes coger y tienes datos para pensar que ha sido bueno para uno o para otro, dependiendo del dato que cojas. Por ejemplo, el PP ha ganado las elecciones, pero por ejemplo ha perdido 11 puntos porcentuales. Claro, dice, bueno, pero ha ganado. Y además dice, no, es que ellos dicen, pues no, es que es injusto porque me comparas en estas elecciones con las que he sacado mayor número de votos. De hecho, han perdido 2.400.000 votos. Pero siguen ganando. Entonces, ¿qué interpretación haces tú de eso? Pues la que mejor te convenga. En el caso del PSOE podemos decir justamente lo contrario. A lo mejor han sacado menos votos, han perdido solamente 2 puntos porcentuales, 700.000 votos, pero en cambio van a tener más poder que antes. Entonces, atendiendo al índice que tú quieras, pues puedes coger y justificar una cosa u otra, ¿no? Los hechos son los hechos, la verdad. En el caso de Sevilla sí sorprende y hay gente que no ha entendido que es cierto que el Partido Popular, a pesar de la caída en votos y número de concejales, ha sido la lista más votada, pero que donde hubiese celebración fuese en la sede socialista. Había gente que no lo entendía. Cierto, y además porque, de hecho, el Partido Socialista ha perdido también, creo que ha sido 2.000 votos o algo así. Evidentemente no son los 60 y tantos mil que ha perdido el Partido Popular, pero desde luego también tienen que coger y pensarlo. A mí me llama la atención algunas lecturas. Por ejemplo, en el caso que habla del Partido Socialista, que en general, a nivel estatal, como aquí en Sevilla, están haciendo lecturas muy positivas y efectivamente, ya te digo que con menos votos van a tener más poder, pero si haces otro análisis, digo, yo también puedo hacer otro. Digo que es que resulta es que en las ciudades más importantes de España, posiblemente, alguna de las ciudades más importantes de España, no es que no haya ganado siquiera, sino es que ni siquiera la segunda fuerza política. Hablamos de Barcelona, hablamos de Madrid, hablamos de Valencia, ¿no? Hablamos de Zaragoza. Entonces, cada uno, pues, al final coge el indicador que más le conviene para justificar su acción. Aquí, en el caso concreto, es porque yo creo, aparte de porque no esperaban realmente mantenerse, porque es verdad que es que, aunque yo creo que el refuerzo que ha obtenido aquí el Partido Socialista en las elecciones andaluzas le ha valido de respaldo un poco ahora a las elecciones locales, pero sobre todo porque al obtener estos resultados, creo que las fuerzas, digamos, ya no solamente el Partido Socialista, sino digamos aquellas que se ubican ideológicamente en la izquierda, pues ven la posibilidad, ¿no?, de gobernar Sevilla. De todas maneras, quizás un poco de humildad o recatamiento a la hora de mostrar la satisfacción crearía menos rechazo. Quizá en el ciudadano, no lo sé, ¿eh? Por supuesto, visto desde fuera. Yo creo que en política como en la vida hay que tener deportividad. De todas maneras, bueno, no fue presuntuoso. En todo caso, el candidato fue comedido si fue la generalidad del acto. Sí, sin más lejos, otro ejemplo. Ayer, viendo los resultados electorales, salía el candidato de Castilla-La Mancha, que había perdido, había ganado Cospedal. Pero claro, Cospedal no tiene mayoría absoluta. Y salía pues un poco, a lo mejor un poco excesivo, ¿no? ¿Sabes? Entonces sí, yo creo que en política es fundamental las formas también y ya te digo, la deportividad cuando se gana y cuando se pierde. ¿Qué cree usted que va a pasar o cómo se va a configurar el mapa en los próximos días de aquí al 13 de junio? Y no sé si tiene analizado el caso de Sevilla o no. Hombre, yo creo que el caso de Sevilla parece un poco más simple, ¿no? Y es el hecho de que, digamos, si tuviéramos que unir fuerzas por características similares ideológicas, entendemos que el Partido Popular debería buscar un apoyo ciudadano que no le daría la mayoría absoluta. Entonces, la otra opción restante es la que nos queda, ¿no? Que es los otros tres grupos, bueno, el PSOE, Participa, Izquierda Unida, que son los que yo creo que están obligados un poco a entenderse. Pues, señor Delgado, presidente de la Asociación Española de Acreditar, hemos llegado al final de nuestro tiempo. Yo creo que hemos dejado meridianamente claro por dónde deben ir las actuaciones en cuestión de transparencia en nuestra política y para qué va a servir esta asociación. Para todo el que quiera ser transparente, pues puede acudir a ella, ¿no? Por supuesto, para eso estamos. Nosotros somos personas que creemos lo que estamos haciendo, creemos que es una
cosa absolutamente necesaria a nivel social, y el hecho de que existan, ya bueno, nosotros por supuesto, pero existan organizaciones dentro del ámbito de la sociedad civil que se encarguen pues precisamente de hacer esta especie de auditoría ciudadana que realizamos realmente a la gestión de las administraciones públicas y de los gobiernos, creo que es fundamental para el desarrollo de nuestra propia democracia. Si queremos estar informados a través de acreditra.com. Muy bien, pues muchísimas gracias y bueno, suerte en esta andadura y nuevo proyecto. Pues muchísimas gracias a ti. Gracias a ustedes también por habernos seguido un día más. La actualidad regresa mañana aquí a Onda Luz Televisión Sevilla. Ya lo saben, a partir de las 8:30 de la tarde con Ana Álvarez y Sevilla al Día. Les esperamos.